Sofía entró a la oficina con el corazón lleno de esperanza, pero en pocos minutos fue tratada como basura por el hombre que se suponía debía guiarla. Alejandro no imaginaba que aquella secretaria desechable cargaba un apellido capaz de cambiar su destino por completo. «Ni siquiera sabes encender una impresora. ¿Por qué tendría yo que perder mi tiempo contigo?», disparó Alejandro, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. El silencio invadió la sala. Los colegas intercambiaron miradas. Algunos se mordieron los labios para contener la risa. Otros desviaron la vista avergonzados. Sofía bajó los ojos, intentando ocultar el nudo que le apretaba la garganta. Acababa de llegar, pero parecía que ya había sido sentenciada. Cada papel que Alejandro arrojaba sobre su escritorio venía acompañado de sarcasmo. «Si logras terminar esto para el final del día, quizás sirvas para algo». Los susurros resonaban en los pasillos como cuchillos invisibles. «Pobrecita, no va a durar ni una semana». Aún así, Sofía respiró hondo. Sabía que no podía revelar quién era en realidad. Todavía no. El peso de la injusticia le quemaba por dentro, pero el disfraz era parte de algo mucho más grande. Alejandro se inclinó, acercó su rostro al de ella y en voz baja lanzó la primera amenaza. «Si quieres mantener este empleo, aprende a ser invisible. Quien llama demasiado la atención aquí no sobrevive». La expresión de Sofía se congeló. Detrás de su mirada serena, un torbellino de recuerdos comenzó a formarse, llevándola de vuelta al pasado que explicaba por qué estaba allí. Las palabras de Alejandro retumbaban como martillazos en la mente de Sofía. «Aprende a ser invisible». Ese tono cruel activó un recuerdo que cargaba desde la adolescencia, una memoria tan viva que parecía estar sucediendo allí mismo, frente a sus ojos. Tenía apenas 17 años cuando su padre, Arturo, la llamó para conversar en su gran oficina de paredes de cristal. En esa época, ella era solo la hija del dueño, rodeada de privilegios que no había ganado por mérito. «Sofía», dijo él con voz firme, «un día esta empresa será tu responsabilidad, pero no quiero que llegues aquí como una heredera mimada. Necesitas conocer lo que es estar del otro lado, entender cómo vive, sufre y lucha cada empleado». En aquel día, la petición de su padre parecía casi un castigo. La hizo prometer que, en el futuro, cuando estuviera lista, entraría a la empresa de forma anónima, sin apellido, sin privilegios, solo como una empleada más. Si no sientes el peso de las humillaciones, nunca sabrás cómo cambiar esa realidad. Los años siguientes moldearon esa promesa. Sofía estudió con dedicación, rechazó atajos y aprendió a valerse por sí misma. Trabajó como pasante en pequeñas oficinas donde nadie tenía idea de quién era. Ahorró cada centavo, tomó autobuses llenos, enfrentó miradas de desdén de jefes que pensaban que era solo una más. Con cada dificultad recordaba las palabras de su madre, fallecida demasiado pronto. «La dignidad no se hereda, hija, se construye». Ese consejo se convirtió en el ancla que mantenía a Sofía firme en su decisión de probarse a sí misma antes de asumir cualquier herencia. Ahora allí, frente a Alejandro y su desprecio abierto, todo cobraba sentido. Esa experiencia dolorosa no era solo una prueba, era el momento en que su promesa a su padre se estaba cumpliendo. Irónicamente, el primero en revelar el verdadero carácter de la empresa sería justamente el hombre que debía liderar con el ejemplo. Alejandro creía tener el control, creía que podía aplastar a una simple secretaria. Pero Sofía sabía que cada gesto de arrogancia de él solo estaba construyendo la soga que tarde o temprano se apretaría alrededor de su propio cuello. Cuando el recuerdo se disipó, ella volvió al presente. La misma mirada dura de Alejandro la observaba, esperando su misión, solo que Sofía ya no era solo la novata asustada. Dentro de ella, la llama de la promesa estaba más encendida que nunca.
El mayor deseo de Sofía no era ser reconocida como la hija del dueño, ni ocupar altos cargos solo por su apellido. Lo que ella quería, por encima de todo, era demostrar que podía construir su trayectoria con esfuerzo, enfrentando los mismos desafíos que cualquier empleado. Quería ganarse el respeto no por su herencia, sino por su carácter. Ese deseo, sin embargo, pronto chocó contra una muralla de obstáculos levantada por Alejandro, el jefe arrogante que no perdía oportunidad de tratarla como inútil. En los primeros días, Sofía se esforzaba por realizar hasta las tareas más simples de la forma más perfecta posible. Revisaba informes 10 veces antes de entregarlos. Llegaba más temprano y se iba más tarde. Organizaba archivos con un cuidado que nadie más tenía. Pero, en lugar de reconocimiento, solo recibía sarcasmo. «Si te pagaran por tu lentitud, serías millonaria», se burlaba Alejandro, arrancando risitas de algunos colegas que preferían reír a convertirse en las próximas víctimas de su crueldad. Cada comentario era como una puñalada disfrazada de broma. Aún así, Sofía se tragaba el orgullo y respondía con educación, decidida a no caer en su juego. Sabía que rendirse sería traicionarse no solo a sí misma, sino también la promesa hecha a su padre. El conflicto no era solo externo. Dentro de ella la batalla era aún más dura. En muchos momentos, las ganas de gritar la verdad casi se le escapaban. Bastaba con decir, «Soy hija de Arturo, el dueño de esta empresa», y todo cambiaría. Alejandro se callaría en segundos y todos los colegas que cuchicheaban a sus espaldas la tratarían con respeto inmediato. Pero ese atajo significaba el fracaso. Significaba admitir que no era capaz de lograr nada por su cuenta. El precio de ese silencio, sin embargo, era alto. Alejandro parecía disfrutar aumentando las pruebas. Apilaba montañas de documentos sobre su escritorio y decía con desprecio, «Quiero todo revisado para el mediodía». Cuando Sofía corría contra el tiempo y entregaba a plazo, él apenas volteaba la hoja sin mirar y murmuraba, «Hiciste más que tu obligación». También estaban las miradas de los colegas. Algunos, como Valeria, la mano derecha de Alejandro, la trataban con una superioridad descarada, como si Sofía fuera solo un estorbo temporal. «Cuidado, querida», decía ella siempre en un tono falso y dulce. «Aquí dentro solo los fuertes sobreviven, y tú no pareces ser una de ellos». Otros, como Mateo, observaban en silencio, dándose cuenta de que había algo diferente en esa joven que, incluso humillada, jamás respondía con grosería. El conflicto se intensificaba en las pequeñas cosas. El almuerzo, por ejemplo, era un campo de batalla silencioso. Mientras los demás reían juntos en la mesa principal, Sofía prefería comer sola en un rincón, soportando los chistes que flotaban en el aire. «Debe ser antisocial», cuchicheaban, «o no se mezcla porque se cree mejor que nosotros». Mal sabían ellos el peso de la verdad oculta detrás de su silencio. Por la noche, en casa, Sofía se derrumbaba. Su rostro cansado se reflejaba en el espejo, y lágrimas tercas se deslizaban antes de que pudiera contenerlas. «¿Vale la pena?», se preguntaba en voz baja. «¿No estaré solo destruyéndome?». Pero en ese mismo instante recordaba la promesa a su padre y su mirada de confianza cuando le dijo, «Un día cambiarás esta empresa desde adentro». Ese recuerdo era su fuerza. El deseo de Sofía era simple, pero grandioso, ser respetada como profesional, incluso sin el peso de su apellido. Quería demostrarles a todos, y a sí misma, que tenía valor. El conflicto, sin embargo, era que cada paso hacia ese objetivo parecía ir acompañado de más humillación, más desprecio y más soledad. Alejandro, en particular, parecía sentir placer en llevarla al límite. En una reunión, frente a todos, arrojó un informe sobre la mesa y dijo,
Esto es una basura. Si no sabes hacer lo básico, renuncia. Nos ahorrarás trabajo. Sofía sintió que su rostro ardía, su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Lo corregiré de inmediato, señor Alejandro», respondió, con voz firme pero con los ojos llorosos. Ese autocontrol, lejos de calmarlo, despertaba aún más la ira de Alejandro. Él esperaba sumisión total, miedo explícito. El hecho de que Sofía no reaccionara como las otras secretarias lo irritaba profundamente. No sabía que lo que sostenía a esa joven era una verdad que él jamás podría imaginar. Cada día en la empresa era una prueba de fuego, un campo de guerra donde Sofía ponía a prueba sus límites. Entre el deseo de ser reconocida por su mérito y el conflicto de llevar una identidad secreta, caminaba por una línea delgada, a punto de romperse en cualquier momento, y con cada humillación pública, la tensión aumentaba. Alejandro creía que estaba aplastando a una empleada cualquiera, pero sin saberlo, solo estaba alimentando la llama que transformaría a esa secretaria invisible en la mayor revelación de su vida. El día de la gran reunión había llegado. Era una mañana soleada, pero dentro de la empresa el ambiente estaba cargado. Los principales ejecutivos estaban reunidos en la sala de conferencias, esperando que Alejandro presentara un proyecto importante para un posible contrato millonario. Sofía, como siempre, estaba allí para asistir, cargando pilas de informes y manteniendo una postura discreta. Apenas entró, Alejandro se aseguró de usar la oportunidad para reforzar su poder. «Apúrate, secretaria», ordenó en voz alta para que todos oyeran. «Y trata de no tropezar, que ya es suficiente con el ridículo que haces a diario». Algunos ejecutivos intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a intervenir. Sofía respiró hondo, caminando con cuidado. Colocó los informes sobre la mesa de Alejandro, pero él, sin siquiera mirar, tomó el primer documento y lo hojeó con impaciencia. De repente, golpeó la mesa con fuerza. «¡Esto está mal!», gritó, sosteniendo las hojas en el aire. «¿No revisaste las cifras?». Sofía, sorprendida, se inclinó para ver. Reconoció que ese documento no era el que ella había revisado. Alguien había cambiado o alterado los datos. Aún así, no tuvo tiempo de explicarse. «Señores, les pido disculpas», dijo Alejandro, dirigiéndose a los ejecutivos. «Parece que mi secretaria no sabe ni usar una calculadora. Imaginen lo que tengo que soportar todos los días». Risitas discretas resonaron en el salón. El rostro de Sofía ardía. Intentó explicar. «Señor Alejandro, ese informe no es el mismo que yo». «¡Cállate!», la interrumpió levantando la mano de forma teatral. «Ya has hecho suficiente el ridículo». El silencio que siguió fue pesado. Algunos ejecutivos desviaron la mirada. Otros observaban con una curiosidad cruel. La humillación pública estaba servida. Alejandro se levantó de su silla, sosteniendo el informe como si fuera una prueba irrefutable de incompetencia. «Esto es lo que pasa cuando se contrata a cualquiera», dijo, dirigiéndose a todos. «Le advertí a Recursos Humanos que necesitamos gente competente, no aficionados. Pero parece que no me escuchan». Valeria, su asistente más cercana, aprovechó el momento para lanzar una sonrisa venenosa. «Ciertamente, Alejandro, tal vez sea hora de revisar el proceso de selección. No todos tienen el perfil para estar aquí». La audiencia se dividió entre los que reían discretamente y los que se mantenían serios, tratando de no involucrarse. Mateo, sentado en el fondo, observaba todo en silencio, con los ojos fijos en Sofía, percibiendo la injusticia que se desarrollaba. Sofía apretó las manos contra su cuerpo, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. Cada palabra de Alejandro era como un martillazo a su dignidad, pero rendirse no era una opción. Aún así, la escena empeoró. «Señores, miren esto», dijo Alejandro levantando el informe y arrojándolo de vuelta a la mesa de Sofía. «¿Cómo puede alguien así trabajar en esta empresa?
Es una vergüenza para todos nosotros. Sofía se agachó para recoger las hojas esparcidas. El sonido del papel arrastrándose por el suelo resonaba en el salón silencioso. Era como si cada movimiento suyo reforzara la imagen de sumisión que Alejandro quería exhibir. «Levántate, secretaria», ordenó él con voz cortante. «Ponte de pie y pide disculpas a todos los presentes por haber desperdiciado nuestro tiempo». Sofía se irguió lentamente, sintiendo su corazón acelerarse. Sus ojos llorosos reflejaban el dolor de la humillación. Con voz temblorosa, intentó explicarse. «Yo creo que hubo un cambio de documentos». «¡Disculpas!», gritó Alejandro, golpeando la mano sobre la mesa. «No justificaciones». Los ejecutivos estaban en suspenso. Algunos querían intervenir, pero el miedo a enfrentar a Alejandro los silenciaba. Valeria se cruzó de brazos, satisfecha, como si saboreara cada segundo. Sofía, con los labios temblando, finalmente dijo: «Les pido disculpas a todos». Esa frase salió como un cuchillo que cortaba su propia dignidad. Alejandro sonrió, satisfecho, como si hubiera ganado una guerra. «Muy bien, ahora siéntate y aprende». Ella volvió a su lugar, tratando de recomponerse, pero por dentro el dolor ardía como fuego. Mientras la reunión proseguía, la voz de Alejandro resonaba segura, como si nada hubiera pasado. Pero los pensamientos de Sofía estaban en otro lugar. Recordaba las palabras de su padre. «Si no sientes el peso de las humillaciones, nunca sabrás cómo cambiar esa realidad». Quizás esta era la prueba definitiva. La reunión terminó con aplausos educados al proyecto presentado. Pero para Sofía, el único sonido que quedó fue el de las risas ahogadas y las palabras crueles que la obligaron a disculparse por algo que no había hecho. Al salir de la sala, los pasillos se volvieron aún más hostiles. Cuchicheos la seguían como sombras. «Esa no dura mucho». ¿Cómo entró en esta empresa? Quizás consiguió el puesto por recomendación. Oh, cada frase era un puñal invisible clavado en su espalda. En el ascensor, sola por unos segundos, dejó que las lágrimas rodaran libremente. Pero, antes de que la puerta se abriera, se secó el rostro con determinación. Si pensaban que se rendiría, estaban equivocados. Sin embargo, el peso de esa humillación quedaría marcado. No era solo una afrenta personal, sino un retrato cruel de la arrogancia de Alejandro. Y sin que él lo supiera, ese espectáculo público sería la chispa que encendería el principio de su caída. Esa noche, en casa, Sofía miró el techo de su habitación, reviviendo cada detalle. La exigencia de pedir disculpas, las risas contenidas, las miradas de lástima, todo volvía como una escena repetida en su mente. «¿Por qué me hace esto?», murmuró, apretando la almohada contra su pecho. Pero, en lugar de rendirse, algo dentro de ella se fortaleció. La humillación que la aplastaba ahora se transformaba en combustible. Sabía que no podía revelar la verdad todavía, pero también sabía que el día de la revelación llegaría, y cuando llegara, ninguno de los que se rieron se atrevería a reír de nuevo. Al día siguiente, Alejandro parecía aún más confiado. Caminaba por la oficina con el pecho inflado, como si fuera intocable. Para él, la escena de la víspera había demostrado su poder absoluto. «Buenos días, secretaria», dijo en tono sarcástico. «Espero que hoy al menos puedas traer el café sin derramarlo». Los colegas rieron. Sofía lo miró por un breve instante, pero no respondió. Solo volvió a su trabajo, con la mente firme, porque en el fondo ella sabía. Cada palabra de humillación que él pronunciaba solo estaba acercando el momento en que su máscara caería. Y cuando eso sucediera, todos estarían allí para presenciar el giro que lo cambiaría todo. La humillación pública parecía haber decretado el destino de Sofía dentro de la empresa.
Para muchos, no era más que una joven inexperta que pronto sería descartada. Pero la vida, con su afilada ironía, estaba a punto de preparar un espectáculo completamente diferente. Al día siguiente de la reunión, los pasillos todavía hervían con comentarios maliciosos. No aguanta otra semana. Alejandro le dará el golpe final. Sofía caminaba entre los susurros como quien cruza un campo minado, sostenida solo por la fuerza de la promesa a su padre. Fue en ese ambiente que Mateo, el colega que siempre la observaba en silencio, decidió acercarse. La encontró en la cafetería, sola, revolviendo lentamente su café frío. «No te mereces lo que pasó ayer», dijo, rompiendo el silencio. «Vi que no fue tu culpa. Esos informes fueron cambiados». Sofía levantó la vista, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?» Mateo bajó la voz, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Estaba en la sala de impresión. Vi a Valeria manipulando los papeles justo antes de la reunión. Sonrió de una manera extraña cuando salió de allí. El corazón de Sofía se aceleró. La pieza que faltaba comenzaba a encajar. Valeria no era solo cómplice de su jefe, era una pieza activa en el juego de la humillación. «¿Por qué no dijiste nada?», preguntó, con una mezcla de rabia y alivio. «Porque Alejandro me destruiría si abriera la boca», confesó Mateo. «Pero ya no puedo quedarme callado, no estás sola en esto». Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero respiró hondo. Era la primera vez, desde que había entrado en la empresa, que alguien se ponía de su lado. En los días siguientes, Mateo ayudaba discretamente a Sofía, advirtiéndole sobre trampas, corrigiendo detalles antes de que llegaran a manos de Alejandro. Mientras tanto, el jefe seguía convencido de que tenía a la joven bajo su control absoluto. «Eres lenta, incompetente y irreemplazable», decía en voz alta frente a todos. «Un error más y estarás fuera de aquí». Pero Sofía ya no escuchaba sus palabras de la misma manera. Con cada humillación, se sentía más cerca del momento de darle la vuelta al juego. El giro comenzó a delinearse cuando uno de los directores más antiguos, el señor Javier, regresó de un viaje al extranjero. Tenía una relación cercana con Arturo, el dueño de la empresa, y siempre había sido un hombre atento a los detalles. Al cruzarse con Sofía en el pasillo, se detuvo unos segundos, observándola con una mirada curiosa. «Eres nueva por aquí, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre?», preguntó. «Sofía», respondió manteniendo un tono humilde. Javier frunció el ceño como si esa respuesta hubiera despertado algo en su memoria. «Sofía, qué coincidencia. Tienes unos ojos muy parecidos a los de alguien que conozco». Ella sonrió sin responder, pero por dentro sintió un escalofrío. La revelación podría ocurrir antes de tiempo. En la misma semana, Javier presenció una de las escenas de humillación orquestadas por Alejandro. El jefe le gritaba a Sofía por una supuesta falla trivial, mientras los colegas observaban en silencio. El director, molesto, se acercó. «Alejandro, esa no es manera de tratar a una empleada», dijo en tono firme. «Con todo respeto, señor Javier, solo estoy exigiendo eficiencia», respondió Alejandro, visiblemente irritado. «Exigir no es lo mismo que humillar», replicó el director, lanzándole una mirada de reprobación. Sofía sintió que su corazón se reconfortaba. Por primera vez, alguien de la alta dirección rompía el silencio. Esa noche, Javier no pudo sacarse a Sofía de la cabeza. Había algo en esa joven que le resultaba familiar. Decidió entonces llamar a Arturo, el dueño de la empresa, que estaba temporalmente alejado para cuidar de su salud. «Arturo, necesito preguntarte algo. ¿Tienes una hija llamada Sofía?». El silencio al otro lado de la línea fue la confirmación. «Sí, Javier, pero me pidió entrar allí sin revelar quién es. Dijo que quería ser solo una empleada más». El director, sorprendido, tardó unos segundos en asimilarlo. «Así que es eso», murmuró. «¿Y Alejandro?» «No digas nada todavía», interrumpió Arturo.
Quiero ver hasta dónde llega su arrogancia, pero cuida que mi hija no sea destruida en el proceso. Javier estuvo de acuerdo, y a partir de ese momento comenzó a observar con aún más atención. Mientras tanto, Alejandro preparaba una gran presentación para inversores externos. Sería su oportunidad de brillar y ganarse definitivamente el reconocimiento de Arturo, sin saber que estaba cavando su propia tumba. En la víspera de la reunión, Valeria fue sorprendida por Mateo manipulando los archivos de Sofía una vez más. Esta vez, Mateo actuó rápido. Copió los documentos originales y los guardó en una memoria USB. «Guarda esto, Sofía», dijo, entregándosela discretamente. «Es la prueba de que están tratando de sabotearte». Sofía lo miró con gratitud. «No sé cómo agradecerte». «Agradéceme cuando todo esto termine», respondió él, serio. El día de la presentación llegó. El auditorio estaba lleno, con directores, inversores y empleados ansiosos. Alejandro entró confiado, exhibiendo su sonrisa de ganador. Sofía, discreta, se sentó en el fondo, con la memoria USB guardada en su bolso. La presentación comenzó, y por unos minutos todo transcurrió según lo planeado. Pero, de repente, Javier levantó la mano. «Antes de continuar, me gustaría pedir que la secretaria que trabajó en estos informes venga al frente». Un murmullo recorrió el auditorio. Sofía se congeló. Alejandro, irritado, intentó eludirlo. «Señor Javier, no veo la necesidad de...» «Insisto», interrumpió el director. «Quiero escuchar su versión». Todas las miradas se volvieron hacia Sofía. Su corazón latía desbocado, pero ella sabía. Ese era el momento en que todo comenzaría a cambiar. Con pasos firmes caminó hacia el frente. El salón estaba sumido en la expectación. Alejandro, pálido, intentó mantener la compostura. «Señorita, ¿podría explicar si hubo algún problema con los informes presentados ayer?», preguntó Javier. Sofía respiró hondo, miró los papeles sobre la mesa y con voz clara dijo: «Sí, lo hubo, y puedo demostrarlo». Abrió su bolso, sacó la memoria USB y se la entregó al técnico de audio, quien proyectó en la pantalla los documentos originales. Las cifras eran diferentes. Quedaba claro que los archivos habían sido cambiados. Un pesado silencio se apoderó del ambiente. Los inversores murmuraban entre sí. Javier miró fijamente a Alejandro. «¿Tienes algo que decir?». Alejandro tartamudeó, intentando inventar una excusa. «Esto debe ser un malentendido. Probablemente ella se confundió». Pero antes de que pudiera continuar, la puerta del auditorio se abrió. Arturo entró, caminando con paso firme, a pesar de su edad. El salón entero se puso de pie en señal de respeto. Alejandro, al verlo, palideció. «Señor Arturo, no sabía que vendría». «Vine porque ya era hora de ver cómo se estaba manejando mi empresa», dijo Arturo con voz firme. «Y por lo que veo, se está manejando con arrogancia y falta de respeto». Sofía sintió que sus piernas temblaban. Su padre la miró directamente con los ojos llenos de orgullo. «Señores», continuó, volviéndose hacia la audiencia, «permítanme presentar a alguien. Esta es mi hija, Sofía. Entró aquí como una empleada común para aprender cómo funciona realmente esta empresa, y lo que descubrió me avergüenza profundamente». El salón estalló en murmullos. Alejandro se llevó la mano a la boca, conmocionado. Valeria abrió los ojos como platos, sin poder ocultar su pánico. Arturo no se detuvo. «A partir de hoy, no toleraré más abusos, humillaciones ni juegos de poder en esta casa. Quien no sepa respetar a cada empleado no tiene lugar en esta empresa». Su mirada se posó en Alejandro, quien bajó la cabeza, derrotado. Sofía, en silencio, sintió que el peso de la humillación que había sufrido se transformaba en fuerza. El giro estaba en marcha, y todos sabían que nada volvería a ser como antes. El auditorio estaba sumido en un silencio denso, como si cada persona allí hubiera perdido el aliento.
El impacto de la revelación todavía vibraba en el aire. La secretaria invisible era, en realidad, la hija legítima del dueño de la empresa. Todas las miradas ahora estaban fijas en Sofía, quien permanecía frente a la audiencia con el corazón desbocado. Alejandro, el hombre que tantas veces la había humillado, parecía haberse encogido dentro de su propio traje. Su rostro estaba pálido, el sudor le corría por la frente. Intentaba sonreír, pero su boca temblaba de forma incontrolable. «Señor Arturo», balbuceó, tratando de recuperar algo de control. «Yo no tenía idea de que Sofía era su hija. Si lo hubiera sabido, jamás habría...» Arturo levantó la mano, cortando su discurso como una cuchilla. «Ese es precisamente el problema, Alejandro. Solo respetas a quien lleva un apellido, pero olvidas que cada empleado aquí tiene una familia, una historia y un valor, y es por eso que no eres digno de liderar a nadie». Un murmullo de aprobación recorrió el auditorio. Sofía miró a su alrededor y por primera vez no vio miradas de desprecio ni risas contenidas. Vio respeto, admiración y en algunos rostros vergüenza por no haberse manifestado antes. Valeria, que siempre se había apoyado en la sombra de Alejandro, intentaba alejarse discretamente, como si pudiera desaparecer entre la multitud. Pero las miradas la seguían también. Sabía que no escaparía ilesa. Javier, el director que había sospechado la verdad, dio un paso al frente. «Señor Arturo, debo confesar que ya sospechaba de la identidad de Sofía, pero confieso que aún así me impresionó su valentía. Pocos habrían soportado la presión que ella soportó sin revelar la verdad». Sofía sintió que su corazón se reconfortaba. Era la primera vez que alguien reconocía en público su fuerza. Pero el momento decisivo aún estaba por llegar. Arturo caminó hacia su hija y le puso la mano en el hombro. «Hija, me has mostrado algo que ningún informe, ningún gráfico y ninguna cifra habría podido mostrar, el verdadero estado de la cultura de esta empresa. Me has demostrado que hay empleados que son irrespetados, humillados y silenciados, y no permitiré que eso continúe». Alejandro intentó justificarse una última vez. «Yo solo quería mantener la disciplina, señor Arturo. Nunca imaginé que...» «¡Basta!». La voz de Arturo resonó como un trueno. «Disciplina no es sinónimo de crueldad. Autoridad no es sinónimo de humillación. Confundiste el liderazgo con la opresión, y eso tendrá un precio». El silencio fue roto por un aplauso aislado. Era Mateo, el colega que había ayudado a Sofía a guardar las pruebas. Aplaudía con firmeza, sin miedo. En segundos otros lo siguieron. Pronto todo el auditorio aplaudía de pie, en apoyo a Sofía y en repudio a la arrogancia de Alejandro. Las palmas resonaban como martillazos de justicia. Alejandro, sin fuerzas para mantener su propia postura, se sentó, derrotado, mientras el rubor de la vergüenza le invadía el rostro. Valeria intentó intervenir, buscando salvarse. «Señor Arturo, yo solo obedecía órdenes. Nunca quise perjudicar a Sofía». Sofía, entonces, la miró fijamente por primera vez, sin miedo. «Tú cambiaste mis informes, te reíste de mis fracasos. Me miraste por encima del hombro como si yo fuera invisible. No tienes que fingir ahora». La audiencia murmuró en señal de reprobación. Valeria bajó la vista, incapaz de sostener el peso de la verdad. Arturo volvió a alzar la voz. «A partir de hoy, habrá cambios. Alejandro queda suspendido de tus funciones inmediatamente, y en cuanto a ti, Valeria, serás investigada. No toleraremos más juegos sucios en esta empresa». Los aplausos recomenzaron, aún más intensos. Sofía, sin embargo, no se dejó llevar por la euforia. Respiró hondo, tomó el micrófono y habló por primera vez en voz alta para todos. «No quería que descubrieran quién soy de esta manera. Mi deseo siempre fue ser tratada como cualquier otro empleado. Quería demostrarme a mí misma que era capaz. Y quería entender cómo se trataba aquí a los más sencillos. Lamentablemente, descubrí una realidad que me avergüenza como hija del dueño.
Sus palabras cortaron el aire como cuchillas afiladas, pero también trajeron esperanza. Empleados que antes la veían como objeto de burlas, ahora sentían orgullo de tenerla entre ellos. «No estoy aquí para reemplazar a nadie, ni para vengarme», continuó Sofía. «Estoy aquí para luchar por el respeto, porque no es el apellido lo que define el valor de alguien». Se instaló un silencio respetuoso. Varios empleados estaban emocionados, algunos con lágrimas en los ojos. Arturo, junto a su hija, concluyó: «A partir de ahora, esta empresa será diferente. No aceptaremos más abusos, y es mi hija quien me ayudará a garantizarlo». El shock inicial dio paso a cálidos aplausos. El sonido llenaba cada rincón del auditorio. Era el momento del giro completo. Lo que antes había sido humillación, ahora se transformaba en triunfo. Alejandro se levantó, desesperado. «Señor Arturo, por favor, deme otra oportunidad. Puedo cambiar, lo juro». Pero Arturo negó con la cabeza. «No son las palabras las que demuestran el cambio, Alejandro. Son las acciones. Y tú ya has demostrado quién eres realmente». Su voz no dejó lugar a discusión. Alejandro salió del auditorio cabizbajo, bajo la mirada de todos, ya no como el jefe temido, sino como un ejemplo de arrogancia derrotada. Valeria lo siguió, sin valor para levantar la vista. Mientras tanto, Sofía permanecía frente a la multitud, abrazada por su padre. Lágrimas de alivio corrían por su rostro. No eran lágrimas de victoria sobre Alejandro, sino de gratitud por ser vista finalmente como realmente era. Mateo se acercó después del evento. «Sabía que no eras una empleada cualquiera», dijo sonriendo, «pero nunca imaginé que fueras la hija del dueño». Sofía rió, todavía emocionada. «Y yo nunca imaginé encontrar a alguien tan valiente como tú aquí dentro. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo». Los dos se miraron en silencio, como quienes reconocen en el otro una lealtad rara. El auditorio comenzó a vaciarse, pero las conversaciones continuaban. Los empleados hablaban de los cambios que vendrían, de la esperanza de un ambiente más justo. La presencia de Sofía ahora era vista con respeto y admiración. La transformación era palpable. La humillación sufrida ante todos se había convertido en el escenario de la redención. Sofía sintió en el fondo de su corazón que ese era solo el comienzo. El verdadero trabajo vendría ahora: reconstruir la confianza de los empleados y demostrar que, aun siendo la hija del dueño, estaba allí para servir y no para ser servida. Pero en ese momento, ante todos, la victoria era incontestable. Lo que antes era motivo de vergüenza, ahora era símbolo de fuerza. Lo que antes era invisibilidad, ahora era reconocimiento. Y lo que antes era opresión, ahora era liberación. Se había hecho justicia, y nadie olvidaría jamás la escena en la que la secretaria tratada como basura se reveló como heredera, y sobre todo, como una verdadera líder. Los días siguientes a la revelación fueron como un soplo de aire fresco para toda la empresa. El episodio en el auditorio corrió como pólvora por los pasillos, llegando hasta los empleados más antiguos que no habían estado presentes. La secretaria era la hija del dueño. Despidieron a Alejandro frente a todo el mundo. A Valeria se le cayó la máscara. Cada frase repetida llevaba no solo asombro, sino también una sensación de justicia que finalmente había encontrado su camino. Sofía, ahora reconocida por todos, podría haberse aprovechado de la situación. Podría haber mirado por encima del hombro a quienes se rieron de ella o haber despreciado a los colegas que se callaron mientras era humillada. Pero eligió otro camino. El primer día después de la revelación, volvió a la oficina con la misma postura humilde de siempre. Saludó a cada empleado, sonrió, les preguntó por su trabajo. Algunos, avergonzados, apenas podían mirarla a los ojos. Otros se disculparon por no haberla defendido. «No tienen que disculparse», decía Sofía con voz serena. «Sé que el miedo silencia a mucha gente, pero ahora es diferente.
Quiero que sepan que ya no tienen que vivir bajo ese silencio. Esas palabras comenzaron a transformar el clima. Por primera vez en mucho tiempo, la gente sintió que alguien los escuchaba de verdad. Alejandro, por otro lado, enfrentaba el peso de su caída. Despedido, perdió no solo su cargo, sino también la confianza de quienes antes le temían. Muchos comentaban que caminaba cabizbajo por las calles cercanas a la empresa, como si hubiera envejecido años en pocos días. Valeria, igualmente, tuvo que rendir cuentas por sus manipulaciones y fue despedida después de que la investigación confirmara su participación en los sabotajes. La caída de ambos no le trajo a Sofía un sentimiento de venganza. Al contrario, le trajo reflexión. En una reunión con su padre le confesó: «Papá, no siento alegría al verlos así. Solo quería que hubieran aprendido a tratar a las personas con respeto». Arturo asintió, orgulloso. «Y es por eso que serás una líder mejor de lo que yo jamás fui. Porque entiendes que no se trata de dinero, ni de poder, se trata de dignidad». Sofía decidió entonces implementar pequeños cambios. Creó un canal anónimo para que los empleados pudieran denunciar abusos sin miedo. Reunió a los sectores en encuentros semanales, no para exigir metas, sino para escuchar historias, sugerencias, dificultades. Pequeños gestos que antes parecían imposibles comenzaron a darle un nuevo tono al ambiente. Mateo se convirtió en un aliado cercano, ayudándola a poner en práctica estas ideas. Él conocía bien el lado oscuro de la oficina y sabía cómo transformar la teoría en acciones reales. Muchos comenzaron a respetarlo también, viendo en él a alguien que tuvo el valor de tomar una postura cuando todos los demás callaron. Poco a poco, Sofía se ganó no solo el respeto, sino también la confianza genuina de sus colegas. Ya no era la secretaria invisible o simplemente la hija del dueño. Era alguien que había pasado por el mismo sufrimiento que ellos y que usaba ese dolor como combustible para mejorar las cosas. El impacto se extendió más allá de las paredes de la empresa. Inversores que escucharon la historia comenzaron a valorar aún más la marca, no solo por sus ganancias, sino por su postura ética. Los clientes empezaron a ver a la empresa como un ejemplo de renovación. El episodio que podría haber manchado la imagen de todos se convirtió en un símbolo de transformación. Y en su interior, Sofía se sentía finalmente en paz. No porque hubiera vencido a Alejandro, sino porque se había vencido a sí misma. Resistió la tentación de revelar su identidad antes de tiempo, soportó las humillaciones sin rendirse, y demostró que su fuerza no provenía de un apellido, sino de su valentía. En una de las últimas reuniones de ese mes, Arturo pidió la palabra frente a los empleados. «Quiero agradecer a mi hija por haberme enseñado algo que yo mismo había olvidado. Fundé esta empresa creyendo que cada persona, desde el pasante hasta el director, tenía el mismo valor. Pero con el tiempo, dejé que algunos distorsionaran eso. Hoy, he aprendido con Sofía que el respeto es el activo más grande que tenemos». El auditorio estalló en aplausos sinceros. Sofía miró a su alrededor, emocionada. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como un viaje personal se había transformado en algo mucho más grande, un movimiento colectivo de dignidad. Y en silencio recordó la frase de su madre que la había guiado todos esos años. «La dignidad no se hereda, hija, se construye». Ahora podía decir con orgullo: ella había construido la suya. Si esta historia te conmovió, es porque también crees que nadie merece ser tratado como basura, sin importar el cargo que ocupe o el apellido que lleve. Lo que le pasó a Sofía podría pasar en cualquier lugar: un jefe arrogante, un ambiente de miedo, colegas que prefieren callar para no convertirse en el objetivo. Pero la verdad siempre encuentra su camino, y cuando sale a la luz, expone quiénes somos realmente. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has presenciado una situación de injusticia similar? ¿Has visto a alguien ser humillado sin merecerlo?
Escribe aquí en los comentarios: respeto por encima de todo. Si crees que cada persona merece dignidad, sin importar su posición. Tu participación es importante porque ayuda a difundir este mensaje. Y no te detengas aquí. Comparte este video con alguien que necesite esperanza, alguien que quizás esté pasando por momentos de humillación y necesite creer que la justicia todavía puede ganar. Y por supuesto, si te gustan las historias emocionantes como esta, que despiertan indignación pero también inspiración, suscríbete al canal ahora mismo. Activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Porque aquí, cada historia es una oportunidad de transformar el dolor en fuerza, la injusticia en justicia y el silencio en voz.